Y lo que vamos nosotros a dotar es de algunos elementos básicos que nos permitan a nosotros realizar una comprensión con la determinación, pues, correcta en el momento de elegir una alternativa. Recuerden que para poder comprender texto hay diversas formas. Vamos a alcanzar algunas de ellas. Y si hay alguna duda, por favor, ustedes en el momento que consideren pertinente pueden escribir a través del chat o activar su audio. Entonces vamos a iniciar. Voy a compartir pantalla en este momento. A ver, si me habilitan para poder compartir pantalla y poder iniciar entonces con la explicación. A ver si me escuchan. Ya, profesor Joel, puede compartir nomás. Ya está. Ya está, listo. No me acepta. Ah, sí, a ver. Acá me sale que el anfitrión inhabilitó la función de compartir pantalla. En todo caso, colócame como coanfitrión. Ahora sí, ahora sí. Bien, entonces vamos a iniciar con un primer ejemplo. Un primer caso que está al final de la separata, que es una manera de reflexionar, ¿no? Acá lo que me está preguntando el texto es cuál es la idea principal. Ya, lo primero que tengo que hacer es leer con respecto a la pregunta que me formula, ¿no? La pregunta me formula a mí cuál es la idea principal del primer párrafo. Si nosotros observamos, allí nos damos cuenta que no me está preguntando, por ejemplo, que lo deduzca, no me pregunta que lo interprete, me está preguntando de esta manera literal, ¿no? ¿Cuál es la idea principal? ¿Cuál es la idea? Entonces yo no tengo que hacer mucho esfuerzo y tengo que enfocarme en el primer párrafo, porque tengo 3 párrafos, esta pregunta, ¿ya? Entonces, como pregunto el primer párrafo, voy a desaparecer, esto no lo considero, y me voy a centrar en el primer párrafo. Ahora, en el primer párrafo voy a tomar en cuenta la cantidad de oraciones. Acá tengo una oración, ¿ya? Y luego acá tengo una segunda oración. Oración 1 y oración 2. La oración 2 lo he subrayado para poder diferenciar. Entonces lo que me está preguntando es cuál es la idea principal del primer párrafo. A modo literal, la primera técnica que hay que entender es que cuando me formula de una manera, entonces tengo que respetar la forma de pregunta que me realiza. No puedo desencajarme. Aquí no vale tu opinión. Aquí no vale tu interpretación. Aquí no interesa lo que usted piense. Aquí simplemente hay que extraer la información de la lectura y específicamente el primer párrafo. Significa entonces yo que los 2 primeros párrafos los voy a anular porque no me está preguntando sobre ello. Y solo me centro en el primero. ¿Qué debo hacer yo para poder identificar una idea principal? O sea, lo que debo hacer es, en primera instancia, preguntarme para identificar el tema. Entonces, como esto de acá yo no lo necesito, lo voy a sacar porque no me está preguntando sobre otros párrafos, sino simplemente el primer párrafo. Entonces acá tengo que aclarar que el tema, punto número 1, el tema debe responder a 2 preguntas. Eso es como técnica que nunca debemos olvidar, ¿no? ¿De qué trata?
Y la segunda pregunta es que se repite. ¿Correcto? Se está repitiendo, pero como solo hay un párrafo, o vamos en todo caso a consignar otro párrafo, miren, para que ustedes puedan entender. Regreso. Su micrófono, colega. Voy a regresar un poquito. Gracias, colega. Responde a la pregunta del tema de qué trata, ¿no? Y se repite. Estas dos interrogantes tengo que manejarlo permanentemente. Y acá nosotros analizamos, ¿no? Por ejemplo, en la primera oración dice, en la antigüedad, un personaje importante en el comercio al menudeo era llamado pregonero, que a voz en grito hacía patente su presencia, así como las mercancías con las que pretendía comerciar. Si yo respondo a la primera pregunta de qué trata, también me puedo hacer una pregunta adicionalmente de quién habla. ¿De quién trata o de quién habla? De un personaje. ¿Quién es el personaje? Ese personaje es el llamado pregonero. ¿De quién habla? ¿De qué trata? Habla de un personaje llamado pregonero. En la segunda oración dice, lo hacía siempre a una hora regular. ¿Quién lo hacía? Ese lo está sugiriendo que es el pregonero. O sea, el pregonero lo hacía siempre a una hora regular. Lo que pasa es que no coloca el mismo término para evitar la redundancia. Y luego continúa siguiendo un recorrido preestablecido. Pero luego dice, no solo estos hombres de voz potente y clara eran comerciantes, también y ante falta de medios de comunicación más apropiada, existían pregoneros que anunciaban el sonido de trompillas los edictos de las alcaldías y las órdenes de las autoridades competentes. Estos pregoneros eran funcionarios municipales. Entonces, si nos damos cuenta hasta allí, la palabra que a cada rato se repite es la expresión pregonero. Entonces, si me preguntaran sobre el tema, yo diría que el tema está hablando de el pregonero. ¿Correcto? ¿De quién habla? Del pregonero. Razón por la que en la alternativa A dice pregonero, en la alternativa dice pregonero, en la alternativa C dice pregonero. 4 de febrero hasta el 9. Y alternativa D también dice pregonero. ¿Te das cuenta? Ahora, si no existiera o no hay la palabra pregonero en uno de ellos, simplemente lo eliminamos. ¿Ya? Entonces, ¿de qué trata? ¿De quién habla? Habla del pregonero. El pregonero o el tema solo es sujeto. ¿Ya? Solo es sujeto. Significa que no hay verbo. ¿Correcto? Acá no hay verbo. No hay verbo. En un tema no hay verbo. En cambio, en la idea principal ya cambia. En la idea principal, esta técnica va a cambiar. Uno, que va a tomar en cuenta el tema, más, o sea, el tema que vendría a ser un sujeto, más un predicado. Esto indica que sí hay verbo. Sí hay verbo. ¿Correcto? En pocas palabras, una idea principal es una oración. Es una oración. Tiene verbo. Por lo tanto, la idea principal es un tema, tiene que tener tema. Tal como ustedes ven, todo tiene tema. Pero hay que buscarle verbo, o sea que tenga una oración. Y nuevamente, si aplico la fórmula que estoy diciendo detallado, si tiene el verbo, acá también tiene el verbo, luego era también es un verbo,
Estoy explicándolo de manera muy lenta, solo para que me entienda cuál es el procedimiento de la técnica, ¿no? Ya con la práctica esto se realiza más rápido. Ahora, yo estoy aplicando la técnica que me solicitan, pero ahora debo tomar en cuenta algo, que esta idea principal me lo está mencionando. ¿Cuál es la idea principal del primer párrafo? No me está diciendo a mí, no me está diciendo, dedúcelo, interprétalo. ¿Cuál es la idea? Y ojo, la idea principal se extrae tomando en cuenta, por si acaso, lo que se encuentra en la misma oración, o sea, en el mismo texto. Yo voy a leer, ¿de quién habla? Del pregonero. ¿Sí? Vamos a analizar. Del primer párrafo, la oración más importante es la primera oración, porque la segunda se disgrega de la primera. ¿Correcto? Entonces yo comienzo a analizar. Dice, en la antigüedad, un personaje importante en el comercio menudeo era llamado pregonero. ¿Qué está pasando acá? Lo que está pasando es que la primera intención del que va a marcar es que tiene que buscarlo de forma literal. Por ejemplo, si yo quiero subrayar y analizo la respuesta, ¿ya? ¿Está pregonero? Sí está pregonero. Está pregonero, pregonero, pregonero. Puede hacerlo de una manera lenta, ¿ya? Prefería llegar a las casas a una hora establecida. ¿Dice eso? Llegar a casa, llegar a casa, llegar a casa, llegar a casa. En ninguna parte dice llegar a casa. Segunda, siempre seguía un recorrido establecido. Acá está, siguiendo un recorrido establecido. Pero esto no está en la primera oración, o sea, en la idea más importante, no está. Está en la segunda, toma en cuenta, está en la segunda oración. Y la tercera, el pregonero era un importante comerciante del menudeo de la antigüedad. Mira, en la antigüedad, voy a marcarlo, está acá, en la antigüedad. Un personaje importante en el comercio. Un importante comerciante al menudeo. Al menudeo, también dice, ¿no? Está igualito. Al menudeo. En la antigüedad, el pregonero era es un verbo. Ojo, para la idea principal, voy a anotarlo aquí, se refieren mucho a definición, ¿ya? Se va a tomar en cuenta la definición. Y una definición comienza con es, alude, significa, se refiere, consiste, coma, era, parece, etc. Por lo tanto, ¿qué ha pasado acá? La respuesta es esta opción y lo que se ha utilizado en la estructura de la pregunta es una pregunta hiperbática. Hiperbática. ¿Por qué? Se llama hiperbatón cuando está desordenado las palabras. Claro, el autor acá arriba pudo haber comenzado así, ¿no? El pregonero era un importante personaje, etc. Y fíjate, ¿ah? Esto que está entre comas no es necesario. Es una aclaración. Solo la idea más importante está en la parte superior. ¿Por qué? Como la mercancía con la que pretendía comerciar equivale a lo mismo importante en el comercio. Es lo mismo. ¿Se dan cuenta? Entonces estoy haciendo la técnica de la supresión en esta parte para que se dé cuenta que eso no va porque estaría de más. Y se dan cuenta, la respuesta es la parte que está acá arriba, que lo voy a remarcar de celeste, y lo que ha hecho el autor es desordenar las palabras. Al desordenarlo te lo planteo como alternativa.
Y esa alternativa, justamente, o lo que le estoy explicando, es que es una pregunta de tipo hiperbática. O sea, ha cambiado el orden de las palabras. Tomando en cuenta estos requerimientos, por favor, es muy importante que yo, al tratar de trabajar comprensión lectora, identifique el tema, la idea principal, para todo. Porque esta es la sustancia de lo que yo voy a trabajar durante el proceso. ¿Ya? En este caso, entonces, la respuesta es la alternativa que estamos marcando, ¿no? Con esa previa información, entonces, vamos a pasar a desarrollar preguntas que el Ministerio ha planteado. Lo que vamos a analizar es, uno, vamos a ponernos a pensar cómo es que formulan las preguntas ellos. Si yo soy una persona que elaboro preguntas de comprensión lectora, entonces cuando me pregunten a mí en un examen, voy a saber identificar porque yo soy el que creo preguntas. Entonces hay que pensar como el que crea o elabora las preguntas. Vamos a ver qué técnicas aplican, que en la mayoría de las preguntas son muy similares. Entonces vamos a nosotros a analizar un ejemplo y vamos a comenzar como el cangrejo, ¿no? De atrás hacia adelante. Veamos este caso de José María Argueda. Es el último texto. Hay que romper con las líneas y nos vamos al final. Y el consejo número 1 es que comencemos leyendo las preguntas. Comencemos a leer las preguntas. ¿Ya? Si comenzamos a leer las preguntas, vamos a tener nosotros una idea más clara. Miren, de acuerdo al primer párrafo del texto, colega, yo me voy a centrar solo en el primer párrafo, no más. Y para ello no necesito leer todo el texto. Solo necesito leer ese primer párrafo y doy con la respuesta. Y fíjate lo que me pregunta. De acuerdo, o sea, ni siquiera tengo que hacer un esfuerzo mental por deducirlo. Cuando me pregunta de acuerdo o el primer párrafo, entonces me está diciendo es una pregunta de tipo literal. Pregunta de tipo literal. Voy al primer párrafo, lo busco y lo desarrollo. Vamos a revisarlo ya que está en el primer párrafo. ¿Qué me pregunta? ¿Por qué para Arguedas era una cuestión estratégica que la población quechohablante fuera alfabetizada en su lengua materna? Voy en la parte superior, primer párrafo, que es todo esto. Voy a aumentarle un poquito de tamaño. ¿Listo? En 1944, José María Argueda, ¿de quién trata o de quién habla el texto? Está hablando de José María Argueda. Escribió un artículo en el que proponía un método para promover el desarrollo de la lectura y escritura en la población quechua-hablante del Perú. Entonces, esta primera oración, y hay que tomar en cuenta siempre la primera oración, esa primera oración, ¿de quién habla? ¿De qué trata? El tema de José María Argueda. ¿Y sobre qué habla? Que propone un método para promover el desarrollo de la lectura y escritura en la población quechua-hablante, ¿no? Es la propuesta de Argueda en las personas de los quechua-hablantes. Y aclara, si los indígenas no conseguían hablar ni leer en castellano, esto se debía a que no se le enseñaba primero a leer en su propia lengua. Mira lo que está planteando él. Al indígena entonces había que enseñar a leer y escribir primero en su idioma. No existían materiales educativos ni se contaban con un alfabeto más o menos estándar para comenzar la lectura en esta lengua. No había. Así,
para Arguedas, nuevamente menciona el autor, la alfabetización en quechua haría que los indígenas aprendan a leer y escribir exitosamente, y esto afirmaría su identidad cultural. ¿Mm? Entonces, cuando dice así, está dando una afirmación, lo voy a remarcar acá, se trataba además de una cuestión estratégica. Y es lo que me formula la pregunta, mira. ¿Por qué? De acuerdo, dice, de acuerdo, no debo pensar. ¿Por qué Arguedas era una cuestión estratégica que la población quechohablante fue alfabetizada? Cuestión estratégica. ¿Estrategia? Sí, esta estrategia acá. Acá está. Se trataba, además, de una cuestión estratégica. Aquí está. Lo que voy a hacer yo es identifico esa frase, esa palabra, enunciado u oración, y me voy un poquito arriba o un poquito abajo. ¿Me entiendes? Pero por favor, no se te ocurra tratar de responderlo aquí solo. No, no, no. Porque te está diciendo de acuerdo con el primer párrafo. Copia y pega. Si la pregunta es ¿por qué? Gramaticalmente dice porque, porque, porque. La estructura gramatical está cumpliendo. Si una de ellas no la cumpliera, lo eliminan automáticamente. ¿Ya? Entonces, el A dice, aprendería a leer exitosamente en quechua y este modo afirmaría su identidad. A ver, dice por ahí leer exitosamente en quechua. Dice por allí leer exitosamente en quechua. Leer y escribir, dice. Acá dice leer y escribir. Voy a marcarle verde. Pero en mi opción, ¿qué dice? Solo leer exitosamente en quechua. Y no es correcto. Porque no solo es leer, también es escribir. Me está preguntando de acuerdo al texto. B. Contaría con un alfabeto estándar que serviría para aumentar habilidades de lectura y escritura. Contaría con un alfabeto estándar. Vamos a ver acá. Buscamos. Contaría con un alfabeto estándar. Promover el desarrollo, la población que si los indígenas consiguen hablar y leer en castellano se debía que enseñar primero en su propia lengua, no existía material educativo, ni se contaba con alfabeto más o menos está. Acá hay una parte. Ni se contaba con alfabeto más o menos estándar para fomentar la lectura en esta lengua. ¿Qué dice acá? Porque contaría con un alfabeto estándar que serviría para fomentar sus habilidades de lectura y escritura. Sus habilidades de lectura y escritura. Acá solamente dice lectura. No dice escritura. Ahí solo dice lectura. Y acá decía lectura y escritura. ¿Se dan cuenta? Por esa razón, tampoco es. Porque está diciendo copy y pega, pues, ¿no? Se sentiría motivada a leer y escribir en castellano. Sentirse motivada, ven acá usted, a leer y escribir en castellano. Sentirse motivado a leer y escribir en castellano. Sentirse motivada a leer y escribir en castellano. Y esto abriría las puertas hacia la modernidad. ¿No? Lo que le abriría las puertas hacia la modernidad. Si ustedes analizan, esa pregunta 1, las alternativas lo ha sacado desde ese párrafo, pero nos ha tratado de confundir. Y vemos que está igualito. ¿Por qué? Porque me está preguntando de acuerdo al texto, a la lectura. Se sugiere que por favor no te sientes a pensar. Porque en ningún momento te dice deduzca, por favor. ¿Ya?
Allí. Entonces la respuesta acá sería definitivamente la C. Bien. Entonces, esa sería la pregunta 1. Fíjese cómo se obtuvo. Ya respondí una pregunta. Vamos con la pregunta 2. Según el texto, nuevamente, joven, no te está pidiendo piensa. Para nada. ¿En qué año la partida presupuestal para el sector educativo alcanzó los 101,7 millones de soles? Tengo el año 36, 46 y 49. Voy a buscar el año. Mira que ni he leído, ¿ah? Y me voy a saltear acá. Acá dice 45. ¿Qué tú te imaginas? ¿Y tú por qué no te imaginas? No estaba en la respuesta. Acá dice 47. Ajá. Acá dice 36. Ajá. Acá dice 46. Y lo importante, los 101,7 millones. Sí, porque me pregunta 101,7 millones, ¿no? 101. ¿Qué año fue? Eso es lo que me preguntan, ¿no? 1,7 millones. ¿Qué año fue? Vamos a ver. ¿La A, la B o la C? Vamos a revisar. Dice acá, de otro lado, el despliegue presupuestal, justo valor de presupuesto para el sector educativo, que en 1936 era de 15,7 millones de soles. Esto está hablando de 1936. Fue de 101,100 millones en 1946. Entonces, la respuesta es simple, ¿no? Es literal. No hay que hacer esfuerzo. Y la respuesta entonces sería 1946. O 1936. A ver, ¿qué decimos nosotros? Frente a esa pregunta formulada. 1946. Porque ahí está. Se dan cuenta, dos preguntas que no requieren mayor esfuerzo. Vamos a la tercera pregunta. Ojo, no hemos leído nada aún, ¿eh? ¿Cuál es el propósito principal del texto? ¿Ya? ¿Cuál es el propósito principal del texto? Y ahí tengo que remarcarlo. Cuando me preguntan sobre propósito, la pregunta también puede ser ¿cuál es la finalidad? ¿Cuál es el objetivo? ¿Ya? Me lo pueden preguntar de otra forma. Así como usted lo analiza, ¿no? Finalidad, objetivo. Por lo tanto, un objetivo termina en verbo, un infinitivo, ar, oír. Ahora, esa lectura, ¿cuál ha sido su intención? ¿Criticar? ¿Dar a conocer? ¿O exponer? Esa pregunta, si yo lo voy a analizar, colegas, tengo que seguir leyendo. En la pregunta 4 me interroga, fíjate, no se puede concluir, o sea, una de las siguientes afirmaciones no se puede concluir, o sea, no. Tengo que mirar el texto copy-pega, literal. ¿Y cuál de las siguientes narrativas expresa la idea principal? Ah, lo que ya hemos visto hace un momento, pero me pregunten en el último párrafo. ¿Queremos analizarlo? Vamos al último párrafo, porque me pregunta la idea principal.
Y ojo, hay un punto importante como técnica acá. Cuando las lecturas son extensas, el primer párrafo y el último párrafo son esenciales. Porque si me preguntara a mí cuál es el objetivo, el propósito, la intención, tendría que leer el primer y segundo párrafo. Son textos extensos. Y más aún que son tipos de textos explicativos. En el primer párrafo, por ejemplo, mira, que ya lo leímos, nos habla sobre, proponía un método para que el indígena aprenda a hablar y escribir. Que mire el último párrafo, que todavía no lo he leído, vamos a ver. A pesar de que existieron estos obstáculos, el censo no desató la frustración ni el descrédito del proyecto indigenista. Hay un 2 puntos ahí, fíjate, me está diciendo que hubo un proyecto indigenista. Y lo puedo corroborar porque la primera parte dice, proponía un método para promover. ¿Sí? Y esta información me lo va a ayudar en el segundo, mira. Ese mismo año, Arguedas, se repite, será invitado por los representantes del sector educativo estatal a dialogar junto con José Antonio Encinas y Luis Eduardo Valcárcel para la gestación del proyecto educativo indigenista. ¿Se dan cuenta? Lo que ellos promovieron fue un proyecto educativo indigenista. Por eso que al final dice, a pesar de todo, siguió el proyecto indigenista. 2 puntos, hay un párrafo de conclusión. Se había cobrado ya la convicción de que la educación era un proceso a largo plazo. Los resultados del censo, más bien, ayudaron a comprender que la mejora de las condiciones de vida de los indígenas del Perú necesitaba no solo de innovación en la estrategia educativa, sino sobre todo de profundas reformas socioeconómicas. Esta toma de conciencia fue quizás uno de los aportes más relevantes de lo que implicó el proyecto educativo indigenista. Y se repite, ¿no? Me está hablando del proyecto educativo indigenista. Si me preguntaran cuál es el tema del texto, ya sabemos que es el proyecto educativo indigenista. Pero no me voy a adelantar todavía. Ahora ya leí el texto y ojo, estoy regresando a la pregunta 5 porque me preguntó cuál es la idea principal del último párrafo. Y yo voy a tener que hacer lo siguiente, ¿ah? En la primera que la voy a subrayar, hasta allí lo voy a subrayar, es la primera oración. La segunda oración la voy a subrayar. O sea, acá tenemos 3 oraciones. Oración A, voy a separarlo por favor para que usted lo analice. ¿Ya? Oración B y oración C. ¿Ya? Todo es uno solo. Lo que a mí me está preguntando cuál es la idea principal. Ya les he dicho que la idea tiene que ser sujeto más predicado. Y fíjate, ¿ah? Fíjate. En este caso, para analizarlo, yo tengo que preguntarme un punto base. Mira, a ver, acá. Voy a darle un espacio más, por favor. Ahí, estos 3 nada más. Ahí, estos 3. Voy a darle un poco de espacio, ¿ya? Un poco. Solo ahí me centro. Tema. ¿De qué trata? Del proyecto indigenista. La fórmula a mí me dice que para la idea principal debe haber un sujeto más predicado. Por lo tanto, en las opciones o alternativas debe aparecer la palabra proyecto indigenista. Vamos a buscar acá. 5. Proyecto indigenista. Está allí. Proyecto indigenista. También está. Y proyecto indigenista. También está. Tomando el ejemplo anterior, tomando el ejemplo que hice del caso 1, cuando te dice la idea principal del texto, colega, no tengo que forzarme por deducir, pensar, tengo que extraerlo del mismo texto. ¿Ya? En el texto dice, el censo de 1961, dice el texto,
acá, en los 3 párrafos, ¿dice en el censo de 1961? ¿Dice esto? Porque me está preguntando del primer párrafo, los resultados del censo, pero no me dice qué año. Entonces esa información está errónea. Se va. Ah, no, estoy acá, ¿no? Estoy acá. No tiene nada que ver. Porque dice, no desacreditó las ideas del proyecto indigenista, ya que tenía convicción de que la educación era un proceso a largo plazo, pero no dice 961, pues. Sí aparece en la otra parte. ¿Ya? Pero no aparece textualmente acá. Además, no está. Esa parte no está. Está aquí, a largo plazo, pero no me dice qué año. Entonces, hay un error. Vamos al segundo. La C. Existieron diversas dificultades que impidieron la aplicación de la reforma educativa y política indigenista proyecto propuesto. Existieron diversas dificultades que impidieron la aplicación. ¿Dice textualmente eso? A pesar que existieron estos obstáculos, el censo no desató. Esa parte sí aparece. Esa parte sí aparece. Ah, pero no dice el censo. Existieron diversas dificultades. Existieron diversas dificultades. ¿Sí? Pero acá dice, existieron que estos obstáculos. ¿Mm? Y ahí está, iba bien. Que impidieron la aplicación de las reformas educativas. ¿Dice impidieron? ¿Dice impidieron? En ninguna parte dice. Me está diciendo copia y pega, colega, copia y pega. Los resultados del proyecto indigenista mostraron que la reivindicación de la población indígena requería de reformas socioeconómicas además de las educativas. Mira, población indígena requería reformas socioeconómicas. Ahí está. Profunda reforma socioeconómica. Voy a anularlo de arriba, ¿ya? Para que se quede ahí. Para que me entienda usted. Necesitaba de profundas reformas socioeconómicas. Ahí está. Y regreso. Voy a copiarlo arribita mejor para que lo veas, ¿ya? Voy a copiarlo acá, al ladito. Aquí en este lado voy a copiarlo. Disculpe que hay un desorden, ¿eh? Pero la idea es que usted se dé cuenta. ¿El tema cuál es? Proyecto indigenista. Ahí está. Proyecto indigenista. Ahí aparece. ¿Correcto? Ahí aparece. ¿Aparece reformas socioeconómicas? Sí, aparece. A través de innovaciones de estrategias educativas. Ahí está. Innovaciones educativas. Vamos a pintar otro color, verde, para que se dé cuenta. Verde, ¿no? De las educativas. Ahí está. ¿Ven? Entonces, los resultados del proyecto, y aparecen los resultados. Entonces, si nos damos cuenta que acá menciona, por ejemplo, los resultados del censo más bien ayudaron a comprender que la mejora de las condiciones de vida, si hablamos de mejora de las condiciones de vida, está hablando de una manera que habría que reinterpretarlo, reivindicación de la población indígena. Equivale a lo mismo. Aquí lo que está aplicando el texto es la sustitución léxica. ¿Mm? Entonces requería de innovación educativa, pero comenzó por las reformas socioeconómicas. Entonces, lo que ha hecho el autor nuevamente es una situación de tipo hiperbática. Ha utilizado la técnica del hiperbatón para podernos dar la respuesta. ¿Mm? Entonces aquí está comprobado que la respuesta, en este caso, ya voy a regresar para seguir en el orden, ya te expliqué, ¿no? Fíjese cómo identifico el tema primero, y o lo más fácil que usted pudo haber hecho es buscar las palabritas idénticas y se evitaba todo tipo de problemas para poder identificarlo, ¿no? Entonces ya tengo la pregunta 5.
Tengo la pregunta 2, tengo la pregunta 1, me faltaría la pregunta 3 y 4. Ahora, con respecto a la pregunta 3, por ejemplo, o terminamos con la 4 en todo caso. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no se puede concluir? ¿Qué hago acá? Simplemente es literal. Busco en el texto, copy, pega, y esa es la respuesta. Dice, no, está en negativo. ¿Qué dice la A? En la década de 1940, mira, voy a copiar y pegar, ¿ya? Copio y pego, por favor, ¿ya? Busco dónde está 1940. Acá está. Copiar. ¿Ya? Aquí lo voy a subrayar, ¿ya? Un favor. En la década de 1940. Década, me dice. ¿Correcto? Hubo un importante despliegue presupuestal que contribuyó al logro de alguna de las metas. Vamos. Fíjate. Dice, como 40 hay acá, voy a marcarle celeste. Y además 40 hay acá, voy a leer esa parte porque en el texto solo aparece 240, ¿no? Por ejemplo, dice ahí, fíjate que en el 36 millones, y luego en el 46 hubo 101,7 millones y en el año 49 hubo 195,1 millones. O sea, desde el año 36 hasta el 49, el 36 no fue tanto, porque solo fue 15,7 millones, pero en el 46, mira, fue 101. De 15 a 101 fue enorme. Y de 101 al 195 también fue enorme. O sea, entre el 46 al 49, si se das cuenta, voy a remarcar esta parte, voy a cerrarlo, voy a quitarlo esto para que usted me entienda. O sea, los mayores porcentajes económicos fueron entre el 107, que usted analiza allí, en el 46 y en el 49. ¿Mm? ¿Habla de despliegue presupuestal? Sí, habla de despliegue presupuestal. ¿Qué dice acá en la A? En la década de 1940, ojo, no me habla del año, sino me dice década. Y la década del 40 abarca del 40 hasta el 49, pues. ¿No? Aquí hay que inferir. No me dice el año, sino me dice la década. ¿Hubo un importante despliegue presupuestal? Sí. Imagínate, de 101 a 195 hubo bastante, que contribuyó al logro de algunas metas. Acá dice, contribuyó. Acá está. Contribuyó. ¿No? ¿A una meta? Sí. ¿Cuál es el tema? Proyecto educativo indigenista. ¿Se dan cuenta? El tema tiene que aparecer. Por lo tanto, la así es, porque está allí, literalmente. No te lo plantea igualito textualmente, pero se subentiende que tengo que tratar de discernirlo. Vamos con la alternativa B. ¿Ya? O sea, la así es. Bueno, acá se cambió, ¿no? No hay problema. Según Arguedas, la población debería primero ser alfabetizada. Aquí yo no tengo que romperme la cabeza, colegas. Acá busco la información. Acá. Según Arguedas, acá está Arguedas, según Arguedas, ahí está, voy a despintarlo, ¿ya? La población quechohablante debería, la población quechohablante, está arriba, ¿sí? Primero, debería ser alfabetizada en su lengua materna, primero a leer en su propia lengua.
si se busca que aprenda a leer y escribir en castellano. Mira cómo lo pregunta acá. Si los indígenas no consiguen hablar ni leer en castellano, mira, leer, acá dice, a ver, ni leer en castellano, no consiguen hablar ni leer, ahí está, hablar y leer en castellano, esto debía que no se le enseñaba. Primero, a leer su propia lengua. Según Argueda, la población quecholate debería primero ser alfabetizada en su lengua materna. Por supuesto. Mira lo que dice Argueda. Si los indígenas no conseguían hablar ni leer en castellano, esto se debía a que no se le enseñaba primero a leer en su propia lengua. Entonces, ¿qué planteaba él? Primero ser alfabetizada en su lengua materna. Si se busca que aprenda a leer y escribir en castellano. Está también según lo que plantea el autor. Entonces, sí es. Tenemos la segunda opción que sí es. Entonces la tercera no sería. El censo de 1961, vamos a buscar. El censo de 1961, acá está. Acá está el censo de 1961. Voy a despintarlo esta parte, por favor, para que usted lo pueda visualizar. ¿Ya? Y lo voy a copiar acá. En esto que se vaya ya, porque ya lo analicé. Entonces aquí dice el censo de 1961. Acá está el censo de 1961. Ajá. Pero dice, sin embargo. Ustedes saben que el conector, sin embargo, es contradicción. El censo nacional de 61 mostraría las limitaciones de estas reformas educativas. Mostraría las reformas. Dejó en claro, dice la alternativa, que las reformas al modelo educativo causaron aumento en el promedio. No, pues. Eso es falso. Porque no tiene relación con lo que dice arriba. ¿Se dan cuenta? Yo no tengo que esforzarme mentalmente, sino que ir buscando el texto y irlo eliminando. Por lo tanto, la respuesta que no forma parte es esta. El censo de 1900, lo que pasa es que se ha cambiado porque yo lo he trasladado hacia arriba, ¿no? Entonces, 4 sería la C. ¿Ya? 4 sería la C. El censo de 1961. ¿De acuerdo a lo que dice el texto? Por lo tanto, la pregunta 3 ya está cantado. ¿Por qué? Ojo, cuando a mí me pregunten por el propósito del texto, es obligatorio que vaya el tema. Por ejemplo, el tema es el proyecto educativo indigenista, que ahí está. Proyecto educativo indigenista, de la alternativa B. Ahí está. Y en la C, también dice proyecto educativo indigenista. Se dan cuenta que cuando el ministerio pregunta, y si usted aplica técnicas, lo está planteando, ojo, lo está mostrando con todos los criterios técnicos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos confundirnos en el tema. ¿Ya? Entonces, en la A dice, el propósito fue criticar las distintas medidas educativas y presupuestales, fue criticarlos. Bueno, no hemos leído todo el texto, por si acaso. B, dar a conocer en qué consistió el proyecto educativo indigenista y cuáles fueron los resultados de su aplicación. Y B, disculpe, exponer las ideas fundamentales que sustentaron el proyecto educativo indigenista en los aspectos pedagógicos y lingüísticos. Yo estoy contra el tiempo, estoy en un examen, y tengo solamente unos 5 minutos, y imagínate, leer todo el texto me va a tomar todo un problemón. Pero
sí me dijo cuál es la idea principal. Y ya yo encontré. ¿Cierto? Yo tengo la respuesta a la idea principal. ¿Y qué es la idea principal? Los resultados del proyecto educativo mostraron que la revisión de la población indígena requería de reformas socioeconómicas, además de educativas. O sea, lo que me está planteando ese texto fue que me muestra resultados. Lo que se obtuvo después de ver todo ese proceso de ese proyecto indigenista. Miro la respuesta acá. Y acá en esta parte, ¿cuáles fueron los resultados? ¿Se dan cuenta? En la pregunta 3, además del tema, sería elemental que me hable sobre la idea principal. O sea, si yo en el propósito u objetivo finalidad debo relacionarlo, sería verbo más tema y mejor si estaría la idea principal. Sí, porque el texto ha dado a conocer en qué consiste el proyecto educativo indigenista y cuáles fueron los resultados de su aplicación. ¿Y cuál fue el resultado? El resultado fue que habría que hacer reformas socioeconómicas y además reformas de innovaciones educativas. Porque eso lo plantean en el último párrafo. Si es que no hubiese existido esta pregunta, yo tendría que revisar y el último párrafo en este tipo de texto. Primer párrafo y último párrafo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el primer párrafo te está dando la presentación y en el último se sobreentiende que normalmente va a la conclusión. Entonces, el propósito del texto, en este caso, sería, para nuestra marcación, sería la B. Es más, el texto no fue criticar, sino fue dar a conocer. Y búscate el tema, el proyecto educativo. ¿Cuál es la diferencia? Que el proyecto educativo está acá como sujeto, en cambio acá está fuera del sujeto. Que es otra técnica que podemos aplicar. Bien, hasta allí entonces resuelto el ejercicio concerniente a don José María Arguedas. Interesante el análisis. Lo que estamos haciendo es descuartizar la lectura para que ustedes puedan comprender la información. Bien. Listo, entonces pasamos a la siguiente lectura. Vamos como el cangrejo hacia arriba. Ya vamos con este texto, mi barco. No hay problema. Y no se olviden de leer primero las preguntas, ¿no? Esa es la técnica que le digo yo. ¿En qué se diferencia una carta común enviada a un amigo, familiar, etcétera, de una carta comercial? Y te pregunta por la opción de la menos coherente. Por eso hay que saber leer. Si leemos mal, no podemos identificarlo. 2. ¿Qué tipo de lenguaje? Vamos a pasarlo más abajo. ¿Qué tipo de lenguaje se utiliza en la carta comercial? Tipo de lenguaje. Más que todo literal. Y fíjate que el tema, carta comercial. Sin leer el texto, me estoy dando cuenta que el tema es carta comercial. Pues nomás que no me pregunte el tema. Y fíjate, en el mismo texto me lo está mencionando. Entonces, ya tengo ahí avances al respecto, ¿no?
¿Cuál es el propósito de la carta comercial? ¿Ves? El tema se repite. El tema se repite. Propósito. No se olviden. El verbo. Comunicar. Comunicar. Indicar. Indicar. ¿No? Por fórmula. Solo por fórmula. ¿Ya? Solo por fórmula. Acá, por ejemplo, ninguna dice carta comercial, porque tendría que ver el tema, pero ninguna hay. Me complica, porque si tuviese acá carta comercial en la otra opción, se me haría más fácil, pero no está, ninguna tiene. ¿Ya? Y la pregunta 5, ¿por qué incluiría, y nuevamente el tema, carta comercial? Ahí. Ahora desarrollamos. Es texto corto, no me estamos dando problema. En una sección de un documento, se llama texto funcional, porque cumple una función. En el ámbito administrativo se conoce como textos administrativos. ¿Ya? Es cuestión de nomenclatura. Mi barco, soluciones mecánicas navieras. Avenida Agustín Gamarra 421, Callao. Está su teléfono y está su correo electrónico. ¿Ya? En la parte superior de un texto, esto se denomina el logotipo o el encabezamiento. Este es el logo de la empresa. Callao, 11 de junio 2018, esta es una carta comercial. Y nuevamente está dirigida a Viamar Transporte Marítimo SAC, Avenida San Peña 335 Callao. Estimado cliente, reciba un cordial saludo. En una carta lo primero que se saluda, luego se informa, ¿no? Le escribimos con el fin de informarle que desde hace 20 años nuestra empresa está presente en más de 10 países, donde fabricamos y distribuimos componentes para motores de barco de la más alta calidad en el mercado. Debido a la demanda de nuestros productos, hemos decidido que a partir del próximo mes entrará en funcionamiento un nuevo servicio de asistencia técnica vía web. Estamos seguros de que les será de gran ayuda. Nuestro personal calificado realizará a costo cero este servicio. En caso de que desee mayor información sobre el tema, no duden en contactarnos. Nosotros lo atenderemos gustosamente. Agradeciéndole la confianza depositada en nuestra empresa, reciba un cordial saludo. Bien, usted sabe que una carta tiene pues una forma muy característica, con un lenguaje ponderado. Este es un oficio, una carta, disculpen, y mientras que en el Estado utilizamos mucho lo que es el oficio, ¿no? ¿Qué me pregunta? Mire, vamos a discriminar las preguntas para no complicarnos la vida. Fíjese la pregunta 1. ¿En qué se diferencia una carta común? Mira la pregunta. Yo les sugiero y les exhorto siempre el análisis gramatical, también como técnica. Una carta común de una carta comercial. La pregunta es fácil. Típica. ¿No? ¿En qué se diferencia? ¿Y cuál es el tema? Carta comercial. Primera técnica. La primera tiene carta comercial. La segunda tiene carta común. Y la tercera tiene carta comercial. Cuarta, disculpe. Entonces a mí me pregunta, ¿en qué se diferencia una carta común de una carta comercial? ¿Cuál es el tema? La carta comercial.
técnica número 1. En la A me dice carta personal, se va. Ah, pero me está preguntando la menos coherente. Cuidado. La menos coherente. ¿No? La menos coherente. Aquí cambia ya. Entonces, de la menos coherente debería ser la A o debería ser la C. Porque la B y la D tienen el tema. Y voy a compararlo por si acaso, ¿no? La carta comercial tiene fines de comunicación entre una empresa y sus clientes. O entre empresas, ¿es cierto? Lo que está haciendo ahorita, ¿no? O sea, esto sí es. Esto está correcto. Vamos a marcar lo que está bien. La carta comercial tiene fines mayormente informativos, mientras que el personal suele ser de comunicación entre dos personas. También está bien. Y la técnica que yo le aplicaba era que tiene el tema, ambos quedan, ¿no? Entonces, yo tendría que ver cuál de las dos es menos pertinente. Fíjate, una carta común es cuando yo envío a un amigo, familiar, etcétera. Bueno, ya poco se usa ahora. La carta personal, a mí me habló de carta común. No me habló de carta personal. Y acá me dice la carta común es de tipo personal. En cambio, la no me está hablando de la carta común. Me está hablando de la carta personal. Por esa razón, fíjate, sin pensar mucho, la respuesta sería la letra A. Porque me ha preguntado por dos tipos de carta. Común y carta comercial. Y en la alternativa A me aparece la carta personal. Por lógica, no tiene sentido. Simplemente porque el sujeto no responde a lo que está preguntando. Y punto, se acabó la primera pregunta. ¿Mm? Fíjate cómo trabajamos con técnicas. ¿Ah? Y si usted maneja otra forma, bienvenido. Lo que se le plantea a usted son sugerencias. Para que no se complique. Recuerda que en la lectura anterior no leímos todo, ¿ah? Pero dimos con la respuesta. En esto consiste, ¿no? Pero a los alumnos no le enseñen esto, ¿ah? Los alumnos, imagínate, no comprenden nada y dan la respuesta, no tiene sentido. Pregunta 2. Una carta comercial, ¿qué tipo de lenguaje utiliza? ¿Cómo lo sabe? ¿El lenguaje formal o informal? Hemos leído, ¿no? Con mucha ponderación. Por lo tanto, de hecho que la respuesta sería un lenguaje formal. Un lenguaje formal. Pero si me quedara la duda, profesor, ¿puede ser informal? Leo lo informal, pues, lenguaje informal. ¿Y por qué lo sabe? Lo sé porque trata de tú al cliente a lo largo de la carta. Y en ningún momento habló de tú. El texto, ¿ah? Y en la B dice lenguaje informal, lo sé por la cercanía con la que se expresa quien escribe la carta. En ningún momento se evidencia cercanía, ¿no? Eso se llama la técnica de la cacofonía y eufonía. Eufonía es cuando suena bien a tu oído, ¿no? Por ejemplo, el enamorado te dice, tus muelas me gustan. No suena bien. Eso es cacofonía. No hay eufonía, no hay eufonía. Pero si dijera, las perlas de tu boca me encantan. Ah, suena bien. Y a veces cuando nosotros marcamos también alguna opción, lo sacamos bajo ese criterio. No, este de acá suena mejor. Es una técnica muy interesante. El A ahora tendría que ver cuál de los dos sería. La A y la C. En la A dice, lenguaje formal. Lo sé. ¿Cómo lo sabe? Lo sé. Responde correctamente. Porque a lo largo de la carta se trata de usted al cliente.
Vamos a verificar. De usted al cliente. ¿Ya? Reciba un cordial saludo. Le escribimos que desde hace 20 años nuestra empresa está formando mercados y hacemos además nuestra empresa para el proceso mental en funcionamiento. Estamos seguros que será de ello nuestro programa de cosas de servicio. En caso de que sea mayor información, nosotros le daremos gustosamente, haciendo de confianza depositada en nuestra empresa, reciba un cordial saludo. Muy bien, no hay tuteo. No hay tuteo. Reciba un cordial saludo. Usted. Le escribimos ¿a quién? A usted. ¿Cierto? En caso de que desee mayor información, usted, contáctese con nosotros, ¿no? ¿Le ha tratado usted? Sí. Y el otro, lenguaje formal, lo sé porque se dirige al cliente y a los clientes solo se les habla en lenguaje formal. Por cacofonía no suena bien. No suena bien. Y además repite, ¿no? Se dirige al cliente y a los clientes. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Lenguaje también se repite. Suena feo por la cacofonía. Baja el volumen. Entonces es la respuesta correcta, ¿no? 3. ¿Qué información se incluye sobre la empresa que envía la carta comercial? 3. ¿Qué información? Correo electrónico, teléfono y página web, dirección. Voy arriba, pues voy al texto. Aquí no me rompe la cabeza. ¿Qué tiene acá? Avenida Agustín Gamarra, teléfono y correo electrónico. Esa sería su dirección, teléfono y correo. Vamos a ver. Dirección, teléfono y correo. Ahí está. Dirección, teléfono y correo. Vamos a revisarlo más detalladamente para que pueda distinguirlo usted. Ahí. ¿No? Dirección, Avenida Agustín Gamarra. Teléfono y correo electrónico. Esas 3 datos me consignan. Estoy sacándolo del texto. ¿Qué información se incluye? Dirección, teléfono y correo electrónico. Entonces, esos 3 datos van allí y no hay que hacer mucho esfuerzo que sacarlo de donde lo hemos analizado. En la pregunta 4, ¿cuál es el propósito de la carta comercial? Una carta sabemos que es un medio de comunicación. Por lo tanto, su propósito es comunicar. Y estos dos tendrían que irse. Muy bien. Pero, ¿el texto sobre qué habló? ¿No? El texto habló diciendo que debido a la demanda de nuestro producto, hemos decidido que a partir del próximo mes entrará en funcionamiento un nuevo servicio de asistencia técnica vía web. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que está promocionando? Que va a haber un nuevo servicio de asistencia técnica web. ¿No? ¿Qué me está planteando acá? Comunicar a todos los servicios sobre todos los servicios que mi banco brinda a sus clientes. Mira, comunicar sobre todos los servicios que mi banco brinda a sus clientes. Mi mamá. El barco. Entrecomillado. Y la otra, comunicar a los clientes de un nuevo servicio de asistencia técnica vía web. Que acá lo dice, está literal. Entrará en funcionamiento un nuevo servicio de asistencia técnica web. Entonces, la respuesta acá es la letra B. ¿No? Comunicar a los clientes de un nuevo servicio de asistencia técnica vía web. Y quinto, ¿por qué se incluirá el logotipo de la empresa en la carta comercial? ¿Por qué se incluirá el logotipo? Entonces yo tengo que ver cuál es el logotipo de la empresa
Y el logotipo es lo que está en la parte superior. Esto vendría a ser el logotipo, ¿no? Que es la razón social, soluciones mecánicas navieras, y Mendown Servicios, y está su dirección. Entonces, la pregunta es, ¿por qué he colocado eso allí? ¿No? Esa es la interrogante, ¿por qué? Entonces nosotros revisamos las opciones, ¿no? ¿Por qué? Técnica de eufonía, cacofonía. A, dice, porque de otra manera se vería muy plana la disposición visual de la carta. Porque de esa manera B se refuerza la identidad visual y el reconocimiento de la empresa que manda la carta. C, porque así las personas que leen la carta no tienen que leer nombre de la empresa ya que reconocen el logo. Y D, la empresa requiere publicitarse y espera que muchas personas se identifiquen con ellos. Primero que el logotipo es uno de los elementos de la estructura de una carta comercial. Es importante que vaya el logotipo porque ahí encontramos los datos de la empresa, ¿no? Entonces, si yo quiero darle una respuesta a ese oficio, si yo quiero comunicarme con ellos, lo primero que hago es buscar ese logotipo, porque ahí está toda la información, ¿no? Entonces, ¿qué hace este logotipo? Si ustedes ven el texto ahí, voy a disminuirlo. Voy a disminuir un ratito. Si ustedes ven el texto ahí, lo que marca la diferencia es el logotipo. Te llama la atención. Y los logotipos, justamente, ¿para qué se han hecho? Para el aspecto visual. Por eso se han elaborado los logotipos, que identifica a una empresa de otra. Entonces, fíjate, en la alternativa A dice, porque de otra manera, gramaticalmente está mal planteado. Porque sería porque de esa manera, ¿no? Por último, sería lo correcto. Porque de otra manera se vería muy plana la disposición visual de la carta. Porque la B dice, de esa manera se refuerza la identidad visual. Disposición visual desde arriba, acá dice la identidad visual. Y el reconocimiento de la empresa que manda la carta, por supuesto. Tiene sentido. En la D no sería, sencillamente por algo. Porque todas responden al porque, y porque, gramaticalmente, en cambio la D no dice nada. Se va automáticamente. Me queda la C. Porque así las personas que leen la carta no tienen que leer el nombre de la empresa, ya que no son las personas, son los clientes. No cualquier persona lo lee. Porque una carta comercial se envía a otra autoridad, ¿no? Y acá no tiene sentido. Entonces, la única respuesta que tiene un asidero correcto, porque de esa manera dice, ¿por qué se incluirá? Pregunta 1. Porque te refuerza la identidad visual. ¿Qué más? Y el reconocimiento de la empresa que manda la carta. De esa forma, entonces, estamos respondiendo el segundo texto. ¿Bien? 5 sería la letra B. Hacemos un reconteo, entonces la pregunta 1 es el texto discontinuo, 1 es la A, 2 es la A, voy a marcarlo, 3 es la B, 4 es la B y 5 es la B. Bien, ahí estamos. Y ahora vamos a un texto. Vamos al primer texto. Vamos, desordenamos acá. Bien, entonces vamos a analizar el siguiente texto. ¿Ya? Esta es pregunta de Minedu, vamos a ver qué criterio utiliza ahora para formularlo. Miren, ya hemos visto dos casos diferentes cómo lo formulan, y esta no debe ser ajena.
vamos también a analizar. Lo que aparece en recuadro es muy importante leerlo. A veces no le hacen caso. Tengan cuidado. Después de visitar una reserva natural, los estudiantes del segundo grado, voy a remarcar qué grado es, están leyendo varias fuentes de información sobre las situaciones de peligro que están expuestos a la especie de la fauna amazónica. Mira, acá me está dando un dato importante. Es muy elemental, colegas, que ese cuadro que es tan pequeñito es sustancioso de todo lo que viene más adelante. Y a veces lo ignoramos, lo dejamos de lado. No, tengan mucho cuidado. Esos cuadros pequeñitos que van adelante es porque nos da una información. Entonces, lo que me está diciendo es que los alumnos están leyendo un texto sobre el peligro de algunas especies de la fauna en la Amazonía. Y aparece el texto en primera persona. Hola, soy la tortuga taricaya, punto. Ya está, tema. ¿De quién habla? De la tortuga taricaya. Ahí está el tema. Ese es el tema, la tortuga taricaya. Mi nombre científico es Podonnemis unifilis. Vivo en las lagunas y ríos amazónicos del Perú, Colombia, Ecuador y Venezuela. Es lo que decía arribita, ¿no? Tortuga es una especie de fauna, es un animal. Dice que vive en las lagunas, ríos amazónicos, fauna amazónica. ¿Se dan cuenta? Ese dato de arriba es muy elemental. A veces lo dejamos de lado. Si estás cerca de un río selvático, puedes verme formando grupos y tomando sol sobre los troncos de los árboles que flotan en el agua. Pero la mayor parte del día la paso nadando. Es lo que más me gusta hacer. Otra forma de ubicarme es que te fijes en dónde se posan las mariposas. Es común que las bellas mariposas de la Amazonía se acerquen a mi cabeza. O sea, tienen muy buenas relaciones con las bellas mariposas. Y delicadamente beban las lágrimas que producen mis ojos. La mariposa se acerca, beben esas lágrimas. En esas lágrimas encuentran abundantes sales de sodio que las ayudan a alimentar. Algunas veces me acerco a la orilla, pero solo para poner huevos. ¿Dónde se acerca a la orilla? ¿Para qué? Para poner huevos. Eso ocurre entre los meses de julio y septiembre. ¿Ya? Cuando baja el caudal de los ríos, ahí ponen huevos ellos. En esos meses, cuando oscurece, cavo un hoyo en la arena de 15 centímetros de profundidad. Cava su hoyo, dice. Ahí deposito esos huevitos al fondo, dejando libre 5 centímetros. En la parte superior, y allí hay un dato importante, para que mis crías puedan permanecer dentro del nido después de haber nacido. En una sola noche pueden llegar a poner 30 huevos, imagínense. ¿Eh? Pasada una semana, los cascarones de los huevos se quiebran y de ahí salen muchas taricayas bebés. Son tan lindas e inquietas, así como a mí, a las taricayas bebé, les encanta el agua. ¿Qué les encanta? El agua, o sea, su mundo es el agua, ¿no? Por eso lo primero que hacen después de romper el cascarón es correr hacia el agua para darse un chapuzón. Finalmente, quiero decirle algo muy importante. Según los científicos, las taricayas estamos en la categoría vulnerable. Mira,
Estamos en la categoría de vulnerable. Lamentablemente existen probabilidades de pasar a la categoría de especie de peligro de extinción, lo que decía arriba. Para que esto sea así, solo tendríamos que subir unas pocas taricayas en todo el mundo. Estoy muy triste. Por ello quiero pedir un favor. Recuerda que el hogar natural de las taricayas son los ríos y lagunas amazónicas, no los estanques o peceras de las ciudades. No somos mascotas. Ayúdame a que muchas personas lo sepan. No permitamos que los animales silvestres sean sacados de sus hogares naturales y vendidos como mascotas. Un buen texto, ¿eh? Reflexivo además. Vamos a la primera pregunta, colegas. Para ayudar a los estudiantes en la comprensión del sentido del texto, la docente ha propuesto varias preguntas. ¿Cuál de las siguientes preguntas se centra en que los estudiantes obtengan información explícita? Información explícita es cuando aparece literal, o sea, está textualmente, ¿ya? No se llama explícita. En otro palabra, aparece en el texto. Dicho de otra forma, no puede ser mejor, ¿no? Aparece en el texto. Entonces, la pregunta la formulan de tipo literal. Y técnica número 1 para desarrollar estas preguntas. A. ¿En qué lugar las taricayas suelen construir sus nidos? B. ¿Para qué creen que fue escrito este texto sobre las taricayas? Y C. ¿Cuál es la actividad comercial que afecta el modo de vida de las taricayas? Rompiéndome la cabeza acá no va a servir de nada. Va a ser literal cuando la respuesta se encuentra en el texto. Por ejemplo, ¿en qué lugar las taricayas suelen construir sus nidos? Mira la primera pregunta, voy a remarcarlo. ¿En qué lugar las taricayas suelen construir sus nidos? Busco el texto. Yo no tengo que romperme la cabeza. ¿Y qué dice acá? Alguna vez me acerco a la orilla, pero solo a poner huevos. ¿Qué me preguntó acá? ¿En qué lugar las taricayas suelen construir sus nidos? Dice acá, algunas veces me acerco a la orilla, pero solo para poner huevos. Esto ocurre en los meses de julio y septiembre, cuando baja el caudal de los ríos. En esos meses, cuando oscurece, cabe un hoyo en la arena de 15 centímetros de profundidad. Deposito mi huevo en el fondo. Entonces, esta sí está respondiendo. ¿En qué lugar las taricayas suelen construir sus nidos? ¿Dónde? En las orillas. ¿El encuentro? Sí. Ahí está. ¿Literal? Claro que está literal. ¿Por qué? Porque ¿en qué lugar? O sea, ¿dónde? Porque la pregunta simplemente fuera, ¿no? Te lo está preguntando de modo circunstancial. ¿En qué lugar? La pregunta simplemente pudo haber sido, ¿dónde las taricayas suelen construir sus nidos? Sino que te la cambió, ¿no? ¿En qué lugar? Eso es para hacerte pensar más, ¿no? ¿En qué lugar? Ahí está, en las orillas. Sí está la respuesta. Por lo tanto, esa es la respuesta. Porque está literal. Profesor, sáqueme duda porque me parece que la B también puede ser. Vamos a analizar la B. ¿Para qué creen que fue escrito este texto? Ya no, pues. ¿Para qué creen que fue escrito? Bueno, creo que fue escrito para hacernos reflexionar. No está en literal, pues. En el texto en ningún momento nos dice eso. La respuesta no la vas a encontrar ahí mismo. Se llama literal porque allí voy a encontrar la respuesta. Copio y pego. Y no es así. Y en la C, ¿cuál es la actividad comercial
que afecte el modo de vida de las taricayas. El texto en ningún momento me dice cuál es la actividad comercial. No lo menciona. No dice. Por allí que agrega diciéndonos, ¿no? Nosotros, no, mi casa no es un estanque o pecera. No me dice. Por último, esto sería una pregunta de tipo inferencial. Y la segunda sería un tipo de nivel crítico. Entonces, como aparece literalmente, la respuesta tendría que ser, la pregunta 1 es la letra A. ¿Por qué? Porque la respuesta está en el mismo texto. Opción, fíjense, en otro momento de la actividad, de la lectura, la docente busca que los estudiantes deduzcan información. Acá cambia, ¿ya? Deduzcan información. Y además dice información implícita. Información implícita. ¿Correcto? Entonces, esa información implícita, como dice acá, ya no voy a tener, pero ya no voy a tener que buscarlo literal, sino ahora voy a tener que inferirlo. ¿Te das cuenta? Aquí cambia el asunto. Y para ello, entonces nosotros vamos a buscar si es que hay respuesta o no. ¿Cuál es el hogar natural de las taricayas? ¿No? Me pregunta eso. ¿Cuál es el lugar natural de las taricayas? Y voy a buscar, ¿cuál es el hogar natural? No me voy a romper la cabeza, grábense eso. ¿Ya? Grábense eso. No voy a romperme la cabeza buscando la respuesta allí. Tengo que irme al texto. Esa es la sugerencia. ¿Ya? Fíjense, me pregunta. ¿Cuál es el hogar natural de las taricayas? ¿Dónde viven? Vamos ahí. Y dice acá arriba, hola, soy la tortuga taricaya, mi nombre científico es Podonnemis unifilis. Vivo, tendrá que decir, hogar, natural, podría ser, en las lagunas y ríos amazónicos del Perú, Colombia, Ecuador y Venezuela. Y arriba me decía la fauna amazónica, porque eso forma parte de la Amazonía, además, ¿no? Entonces, ¿dónde vivo? En las lagunas y ríos amazónicos del Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. ¿Está literal? ¿Sí? Sí, sí. Entonces, esa primera pregunta sería explícita, o sea, literal. Esta no es, pues. Porque lo que me está preguntando es que yo deduzca información, que no aparezca en el texto. ¿Para qué las taricayas dejan un espacio libre dentro de sus nidos? Esa es la otra pregunta, ¿no? ¿Para qué? A ver, vamos a buscar esto. Deja un espacio libre. Si está la respuesta, bienvenido. Acá dice, ¿no? Algunas veces me acerco a la orilla, pero solo para poner huevos. Esto ocurre entre los meses de julio y septiembre, cuando baja el caudal de los ríos. En esos meses, cuando oscurece, cavo un hoyo en la arena de 15 centímetros de profundidad. Deposito mis huevos al fondo, dejando libres 5 centímetros en la parte superior. ¿Para qué? Acá está. ¿Para qué? ¿Qué me preguntaba? ¿Para qué las taricayas dejan un espacio libre dentro de sus nidos? ¿Para qué?
para que mis crías puedan permanecer dentro del nido después de haber nacido. Está literal. Y aquí está, ¿para qué? Dice, ¿para qué? Ahí está. Por lo tanto, esta pregunta también es de tipo literal. ¿Ya? Se va también. Entonces, joven, colega, si usted solo quiere leer allí y responderla bajo esa estructura, está cometiendo un error. Tenemos que ir buscando la lectura. Entonces, ¿para qué cree que me plantearon la lectura? Y a veces decimos, no, está mal planteadas las preguntas. No está mal planteada. La familia en este caso de análisis gramatical es correcta, también planteada. Y te estoy desarrollando los ejercicios del mismo ministerio para que te des cuenta cómo la formula. Y la C dice, ¿por qué las taricayas? Fíjate, solo por la pregunta ¿por qué y para qué? Ya me cambia el sentido, ¿no? ¿Y por qué las taricayas están consideradas en la categoría vulnerable? Eso está acá. Finalmente quiero decirte algo muy importante. Según los científicos, las taricayas estamos en categoría vulnerable. Punto, se acabó, no te dice más. Además está entrecomillado. Ahora, que yo deduzca que será vulnerable, ¿no? Aunque más adelante dice, lamentablemente existen probabilidades de pasar a la categoría especie de peligro de extinción, pero no está literalmente. Porque aquí debería decir, ¿no? Las taricayas estamos en la categoría vulnerable porque estamos próximos al peligro de extinguirnos. Pero no dice, no dice. Y como no está la respuesta literal, entonces es la deducción. Y de esa forma, entonces, marcamos nosotros la alternativa C. ¿Ya? Pasamos con el sí y continuamos en todo caso, haciendo el análisis respectivo. Ya, ahora acá, la docente pidió a los estudiantes que comenten algún aspecto del texto que le haya llamado la atención. A continuación, se presentan los comentarios de los 3 estudiantes. Ajá, me preguntan los comentarios. Dice el alumno A, Alfredo, lo que más me sorprendió fue saber que las mariposas les hacen daño a las taricayas al posarse en sus ojos. Mira, a ver, ¿qué fue la pregunta? ¿Cuál de los comentarios se ajusta? Mira cómo lo formula, se ajusta a una interpretación del sentido global del texto. Fíjate lo que te está preguntando. Y eso cómo se mastica en el idioma. ¿Cuál de los comentarios se ajusta o está de acuerdo con el texto? Te lo está preguntando de otra forma. No te dice, pues, ciudad, sino te dice citadino. Entonces, fíjate. ¿Qué significa el sentido global del texto? El sentido global del texto implica a la idea principal de la lectura, o sea, es el resumen o la idea general del texto. Y vamos a comenzar a descartar, por si acaso. Alfredo, lo que me sorprendió fue saber que las mariposas les hacen daño a las taricayas al posarse sus ojos. Falso. Porque acá dice, es común que las bellas mariposas de la Amazonía se acerquen a mi cabeza y delicadamente beban las lágrimas que producen mis ojos. En esas lágrimas se encuentran abundantes sales de sodio que las ayudan a alimentarse. El texto dice que la ayudan a alimentarse. Alfredo está fuera del texto. Dice que le hace daño. Y eso es incorrecto. Se va. Te estoy explicando para que te des cuenta sobre el sentido global. ¿Ah? Beatriz.
A mí me parece increíble que las taricayas pongan un huevo todos los días durante 3 meses. Ponen un huevo todos los días. Vamos a leer el texto. En una sola noche puedo llegar a poner 30 huevos. Ahí está. 30 huevos. Y el texto simplemente pongan huevo todos los días durante 3 meses. Está erróneo. No solo es un huevo. ¿Ya? Carlota. En cambio, a mí me preocupa que las taricayas puedan llegar a desaparecer si no la cuidamos. Sí tiene interpretación sentida global del texto porque se acentúa la idea principal. ¿Por qué? Porque acá lo dice, ¿no? Existen probabilidades de que pueda ser categoría de especie en peligro de extinción. ¿Está? Pueden llegar a desaparecer. No dice peligro de extinción, sino está utilizando una sustitución léxica. Pero que tiene la misma equivalencia, ¿no? En otras palabras, fíjense, en otras palabras, lo que el autor ha colocado, simplemente hubiera dicho, no, ¿cuál de las opciones? Una no se ajusta al texto, punto. Pero ya le cambió, pues, interpretación de sentido global el texto. Ya le puso un término donde te puede por allí fastidiar. Usted no se complique el término. Simplemente revise el enunciado, compárelo con el texto, y si coincide o no coincide, entonces va descartando. Y así va respondiendo las preguntas que usted va a desarrollar, ¿no? Entonces, en este caso, la respuesta sería la letra C. U3 sería la C, ¿no? De Carlota. Esto ya es una pregunta de casuística, de aspecto pedagógico, que es, digamos, la estrategia muy parecida. ¿Ya? Es muy parecida. ¿Qué debo hacer? Leer el enunciado, porque nuevamente, pregunta acá el texto, ¿no? La docente nota que a varios estudiantes les resulta difícil interpretar el sentido global del texto. Ese es el problema. Los estudiantes les resulta difícil interpretar el sentido del texto. O sea, no lo comprenden. Y si hablamos de interpretar, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere? Que ellos mismos traten en la medida de poder inferirlo. Por esta razón, busca ayudarlos para que puedan interpretarlo. Mira, interpretar está acá. Fíjense. Interpretarlo está acá abajo. No es casualidad que te lo plantee de esa forma. Te lo está planteando para que usted, en la medida de lo posible, pueda comprender. Es muy importante el enunciado y la pregunta es la que define, ¿no? ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas? Ojo, te está pidiendo las acciones pedagógicas más adecuada. Maestro, maestra, más adecuada acción pedagógica. En esta pregunta, colegas, lo que se busca es que dejemos de ser un docente tradicional. Es lo que yo estoy haciendo ahora, ¿no? Yo mismo estoy dando la respuesta, que eso no debería ser así. Pero como es un sistema de capacitación, por decirlo de esa manera, requiere que se vaya dando la explicación. En un salón de clase eso no sería así. No olvide que el estudiante es el artífice de su propio aprendizaje. Él es el que actúa directamente, ¿ya?
Vamos entonces a leerlo y a descartarla, ¿correcto? A descartarla desde una percepción válida. Eufonía, cacofonía sería una técnica. ¿Ya? Fíjate que no saben interpretar, ¿ah? Opción A. ¿Ya? Te dice que hay que releer cada párrafo con los estudiantes. Esa primera opción será correcta. Releer, puede ser. Verificando que comprendan la información explícita e implícita. Arriba solo te pedía la explícita, ¿no? Pero acá dice explícita, bueno, puede ser, porque antes llega la implícita y debería llegar la explícita, ¿no? Después, volver a leer el texto. Volver a leer el texto. En su totalidad, y mira lo que dice acá, y explicarles. Y explicarles cuál podría ser su sentido global. O sea, el profesor tendría que explicarles cuál podría ser su sentido. No, porque la acción pedagógica no es que se le explique. Ya sabemos, las teorías propuestas de muchos pedagogos, es que el estudiante construye sus propios aprendizajes. Él construye, ¿no?, sus propias técnicas, modos, formas de cómo resuelve un problema. Y si usted le dice, le va a explicar cuál es ese sentido, está fuera de la realidad, pues. No se le puede explicar. ¿Ya? Lo que la docente necesita ayudarlo a interpretar. B. Solicitar que lean únicamente el último párrafo del texto. En la última parte, finalmente quiere decirte algo muy importante, solo esa. ¿Ya? Asumiendo que la voz que dirige al lector no es de una taricaya, sino de una persona. Por supuesto, quien está hablando no es una taricaya. O sea, en la vida real eso no sucede, ¿no? Una taricaya tomando la voz de un ser humano. Y luego dice, después pedir que expliquen, ojo, no va a explicar el docente, sino que ellos expliquen el sentido del texto. ¿Ah? Ellos expliquen. ¿Se dieron cuenta? No es que el docente le explica, pedir que expliquen si el sentido del texto cambia o es el mismo y por qué. Aquí sí hay retos. Hay desafío. En la C, elaborar un cuestionario para qué. Si el estudiante no entiende la conversación, ¿qué ganas dándole un cuestionario de preguntas? Para promover la interpretación del texto. Mira lo que, después ayudar a los estudiantes a hallar la respuesta correcta. No tiene sentido, pues, por cacofonía no tiene sentido. Y arriba me pregunta la acción pedagógica. Y grábeselo, cuando te dicen acción pedagógica, es aquella acción donde el estudiante es el que promueve su propio aprendizaje. Es donde él participa directamente en la resolución de un reto, ¿no? Y en la que va a consolidar, pues, en lograr un desafío que se le ha planteado. Entonces, en este caso, la respuesta es la letra B. ¿Mm? Tomando en cuenta un punto importante además, ¿ya? Esa es una forma. Y si yo quiero hablar de una forma, basándome en el texto, tengo que hablar del tema. ¿De quién habla? De una taricaya. Y la única opción que hay de taricaya también es la B. Porque el tema es importante. ¿Mm? ¿Se dan cuenta? Pasa desapercibido, pero en el momento de resolución de problemas es básico e importante saberlo. Entonces la pregunta 4 es la letra B. La pregunta 5 ahora me interroga sobre la idea principal.
¿Ya? La idea principal. Entonces, la idea principal, hemos dicho ya una fórmula al inicio nada más. Al inicio. Hay una fórmula y esa fórmula se refiere a que nosotros, que al final estaba, que no te puedes olvidar por favor, la idea principal es un tema, que es un sujeto más un predicado. Y sí tiene que haber verbo. Si no hay verbo, no es una idea principal. ¿Ya? Es obligatorio que haya un verbo. Entonces acá voy y analizo. Vamos, estoy haciendo acá. Acá. Verbo, la tortuga taricaya. ¿El tema cuál es? Tortuga taricaya. Bueno, mal, todos tienen. Vale. Verbo. La tortuga taricaya, especie de la fauna amazónica, está expuesta. Verbo. Ahí está. La tortuga taricaya en la categoría vulnerable. No hay verbo. Se va. Así es simple. No hay verbo. Se va, pues. Tiene que irse. La tortuga taricaya, coma, una especie en peligro de extinción. No hay verbo. Se va. La tortuga taricaya no es una mascota. Verbo es. Tengo dos opciones. ¿Cuál responde mejor a mi pregunta? Y si yo analizo el primer cuadradito que yo les dije, ¿no? Sobre las situaciones de peligro a las que están expuestas las especies de la fauna, que era la taricaya, amazónica. Y acá dice además que están en peligro de extinción. La tortuga taricaya, especie de la fauna amazónica, está expuesta a situaciones de peligro o peligro de extinción. Por lo tanto, la D no podría ser porque además por cacofonía no tiene sentido, ¿no? No es una mascota. No me da mayor información. No es relevante. ¿Mm? Entonces hasta allí la respuesta correcta sería la letra A. Pregunta 1 es la A. Pregunta 2 es la C. Pregunta 3 es la C. Pregunta 4 es la B. Y pregunta 5 es la A. ¿Se dan cuenta? Entonces, esas serían las formas o pautas, pasos para poder desarrollar las preguntas de comprensión lectora. Bien, entonces pasamos al siguiente texto. No, si no culminamos, no se preocupen, la continuamos porque tenemos otra sesión. Lo que me interesa más allá de terminar la ficha es que se dé la explicación de manera pausada con todas las indicaciones necesarias para ustedes. ¿Ya? Esta primera lectura es pregunta 1 y pregunta 2. ¿Ya? Mira la pregunta 1. Deduzcan información implícita. Es la misma que me formuló en el texto anterior, que son exámenes de fechas y tiempos diferentes, pero que no ha perdido la estructura. O sea, los criterios son los mismos. Y la siguiente pregunta me formula, evidencia una reflexión. Y nos damos cuenta que estamos ya no en el nivel literal ni en el nivel diferencial, sino estamos en el nivel crítico. Son preguntas basadas en lo que el ministerio toma en cuenta. ¿Ya? Entonces, analizamos. Los estudiantes de primer grado, acompañados por el docente, están leyendo cuentos tradicionales peruanos. Bueno, el tema sería entonces
cuentos tradicionales peruanos de diversas regiones, ¿no? Listo. A ver, se presenta uno de estos cuentos, dice. El tío Lino, es el personaje principal, acostumbraba a viajar desde su pueblo donde se denomina Contumasá, a la ciudad de Cajamarca. O sea, vamos a subrayar acá de dónde a dónde viajaba. Contumasá a la ciudad de Cajamarca. A lomos, o sea, subido, de su macho mojino. Que es un macho, que está aclarando, animal muy útil para resistir y avanzar en el serpentado camino. ¿Se dan cuenta? Un macho mojino, animal muy útil, no me dice, debería ser como una mula o un burro de repente, ¿no? En el avanzado camino serpentado. Serpentado es como la serpiente, pues, ¿no? Tiene muchas curvas y de ahí que Ciro Alegría le llamó al río Marañón la serpiente de oro, ¿no? Una forma de expresión literaria. Antes de que anochezca llegó al pueblo de Magdalena. Llegó al pueblo de Magdalena y decidió pasar la noche en una posada de ese lugar. Descargó su equipaje, ubicó al animal en el pasto aledaño a la casa y se fue a descansar. En la madrugada del día siguiente, el tío Lino se levantó muy temprano cuando aún estaba oscuro. Fue a buscar al macho en el pastizal y se dio cuenta de que el pasto estaba muy alto. ¿Ya? Por eso apenas pudo notar que asomaban las orejas del animal. Ahí mismo le echó lazo al cuello. El animal estaba tan alborotado y brioso, el tío pensó que de repente era por alguna mala hierba que había comido. Tan bravo estaba que tuvo que atarle un palo para ensillarlo. Salió de Magdalena sobre el lomo del macho que brincaba como nunca. Macho que brincaba, dice. Era incómodo, pero dicho estilo lo hacía avanzar más rápido por la empinada cuesta del camino. Pasaron por los pueblos de Ñamas y también San Cristóbal, cuando todavía estaba muy oscuro. Pero cuando estuvieron por el Cumbe, empezó a clarear el día y entonces el Lino se da cuenta de que no hablo de modo literal, ¿ya? De las siguientes preguntas es adecuada para lograr dicho propósito. Miren, ¿qué pueblos? Cuando me dice que, ya yo entiendo que es literal, pero a veces no nos confundamos. ¿Ah? ¿Qué pueblos recorrió el tío Lino en su viaje a Cajamarca? Acá te dice. Viajó a los pueblos de Magdalena, Ñama, San Cristóbal, Cumbe. Allá por el Cumbe, dice, ¿no? Pero ya me menciona los lugares. Esto es literal. Por lo tanto, no me está preguntando de tipo literal. Me está preguntando de tipo inferencial, porque es información implícita. Recuerda que la información implícita es que no está en el texto. Ojo, no está en el texto. Grábenselo. ¿Ya? No está en el texto. B. ¿Dónde dejó el tío Lino a su macho mojino antes de descansar? Voy al texto. ¿Dónde lo dejó? Dice acá, ubicó al animal en el pasto aledaño a la casa y se fue a descansar. Ahí está literal, mira. Ahí está, literal. Ubicó al animal en el pasto aledaño a la casa y se fue a descansar. Por lo tanto, como está literal, no sería la respuesta. ¿Ya? Entonces también se va. Por lo tanto, la primera pregunta
debería ser la letra C. ¿De qué animal eran las orejas que el tío Lino vio en el pastizal? Fíjate, acá no te dice nada, mira, según el texto, ¿ah? Te dice la pregunta. ¿Es adecuada? Veamos, dice acá, letra C. Dice acá, en la madrugada del día siguiente el tío Lino se levantó muy temprano cuando aún estaba oscuro. Fue a buscar el macho en el pastizal y se dio cuenta de que el pasto estaba muy alto. Por eso apenas pudo notar que asomaban las orejas del animal. Ahí está, se asomaban las orejas del animal. ¿Y qué me pregunta? ¿De qué animal eran las orejas que el tío Lino vio en el pastizal? Hasta allí, en esa parte del texto, no está. Recién, al final, podemos deducirlo que ese conejo de oreja animal era un conejo silvestre gigante. ¿Por qué? ¿Por qué lo podemos deducir? Porque acá dice que tan bravo estaba que tuvo que atarle un palo. Dice que el lomo del macho que brincaba, un conejo brinca, pues, ¿no? Pero dicho estilo hacía avanzar rápido por la empinada. Entonces, después al final del texto recién podemos deducir que eran de la oreja animal, de ese conejazo o conejo gigante, como sería. Entonces, de esa forma, la respuesta, definitivamente, por dos razones. ¿De qué animal era? La pregunta, ¿de qué, no? ¿Dónde, si puede ser el lugar? ¿Y qué? Son preguntas de tipo literal. O sea, allí lo puedo deducir. Bien, de esta forma entonces, la pregunta número 1 es la letra C. Bien, las preguntas pendientes, colegas, la continuamos en la próxima fecha que está programada. Profesor Soto, yo pido la dispensa del caso porque está programada hasta las 6 y yo también tengo otras actividades académicas.